Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista muy interesante, se lo adelanto, que lo van a ver ustedes, que le vamos a hacer en esta ocasión a Rubén García. Él es el director general de la gestora Columbia Threadneedle, el que para España, para Iberia y Latinoamérica, y al que tenemos en el Inversor Inquieto para hablar de todo lo que nos interesa de los mercados de capitales y de las economías. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias y un placer volver aquí a León, tierra, a vuestra tierra, sí. Pues nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Vamos a empezar, Rubén, ya hemos pasado 8 meses del año, ya estamos en la recta final del año, que va a ir muy rápido también. ¿Cuál es el primer balance que harías tú de este año a estas alturas, ¿no? A primeros ya de septiembre? Bueno, el primer balance nos ha sorprendido a todos los actores de este mercado positivamente. O sea, ha sido un año, recordemos que el año pasado fue un año muy complicado. Y las perspectivas que se tenían a final de año, tanto en el mercado americano, incluso en Europa, era de una recesión, primero en Estados Unidos, que no ha ocurrido. Es decir, la fortaleza del consumidor, la fortaleza de las empresas ha sido mayor de la esperada, a pesar de las subidas históricas de los bancos centrales, y ha sido una sorpresa. Es decir, la renta variable lo ha hecho mucho mejor, y esto no quita que tengamos, bueno, pues unas perspectivas a medio y largo plazo de que en algún momento esa acción tan fuerte de los bancos centrales, de las subidas de lo que es el coste del dinero tan elevados, pues tengan una consecuencia de ralentización. Pero de momento la verdad es que estamos muy contentos y ha sido un año, o está siendo un año tremendamente bueno. Ahora estamos en la recta final, como decía hace un momento. ¿Qué perspectivas tenéis para esta recta final del año, donde parece que ya hay vientos cambiantes, por decirlo de alguna manera, en algunas economías, y cómo esto puede impactar en los mercados? Pues insisto, ahora en la recta final del año, porque ya sabemos que vamos año a año y cómo terminaríamos, pero pensando en los inversores también, si vais pensando en qué se puede prever para el año próximo en expectativas de medio plazo, pues también vendría bien. Bien, como decíamos, el año ha sido muy positivo. Es cierto que estamos empezando a ver, por ejemplo en Europa, algunos datos macros que indican que hay una ralentización. Lo hemos visto recientemente en los PMIs. Y es cierto también, y es parte del juego, que cuando subimos, o como se han subido los tipos de interés en tan poco tiempo, tan fuerte, haya una consecuencia en la actividad. Pero es cierto también que ha tardado o se está ralentizando. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Bueno, empezamos a ver o creemos que va a haber determinadas empresas, de determinados sectores, que empiecen a tener resultados menos buenos. La renta disponible, y esto es algo que toda persona puede entender, con esa subida de los costes financieros, con una inflación que ha sido más persistente de lo esperado, esa renta disponible es menor, y esto, que conlleva una ralentización, es más que normal. ¿Cómo de grande va a ser esa ralentización? ¿Va a ser algo extremo que conlleve una corrección muy fuerte en los mercados, o va a ser algo, digamos, más progresivo? Estamos más en el segundo escenario. ¿Y en general con todas las economías, o veis alguna diferencia de alguna economía respecto a otras? Es muy buena pregunta, lo iba a comentar, porque sí que vemos una diferencia entre el mercado americano y Europa. Son economías muy distintas. El mercado americano es un mercado mucho más flexible, incluso laboralmente. Bueno, tiene toda la parte tecnológica que, queramos o no, esas empresas están tirando, ¿no?, fuertemente del empleo. Hemos empezado a ver una cierta ya corrección por primera vez, muy leve, de lo que son los datos de empleo en Estados Unidos. Creemos que Europa es más frágil por la estructura de cada país, del empleo. El caso español es muy obvio, los países del sur. Y en ese sentido creemos que los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, en algún momento de los próximos meses tendrá que levantar el pie en cuanto a la subida de tipos, incluso bajar tipos. Y en ese sentido, según vayamos viendo estos datos peores de la economía, a nivel industrial, a nivel de resultados de las empresas, preveemos que esas bajadas de tipos en Europa generen oportunidades, ¿no?, también en los mercados, por ejemplo, de renta fija. Algo que esperábamos que iba a ocurrir este año, pero que debido a la fortaleza generalizada, tanto del mercado americano como europeo, a nivel de las compañías y a nivel macro y a nivel de la propia inflación, no se ha dado. Por lo tanto, una ralentización más moderada que agresiva, que sí que conlleve una bajada de tipos de los bancos centrales. ¿Pero no este año? Pero no este año, no lo vemos. Sí, estamos hablando ya para el año próximo, en algún momento del año próximo. Correcto.
correcto. Son 6 meses, son 8 meses, son 9 meses. No, y ahí, como decimos siempre, los mercados y la renta fija no es diferente a la renta variable como activo en cuanto a que descuentan con anterioridad. Por tanto, exacto, si uno quiere aprovechar y tener oportunidades con estos escenarios, pensando en el año próximo, desde Columbia Threadneedle, vuestros gestores que están y que estáis diciéndole al inversor que tiene que tener en cartera de lo que vosotros estáis gestionando y cómo lo estáis haciendo para aprovechar estas oportunidades que pueden ir surgiendo en este escenario que planteáis, ¿no? Para final de año y el año próximo. Bueno, este año es un gran ejemplo de por qué creemos que hay que estar invertidos. La mayoría del mercado anticipaba una recesión en Estados Unidos, una posible corrección en el primer semestre, y lo que hemos visto, pues no sé, el Nasdaq está por encima del 30%, es decir, es muy difícil intentar anticiparse al mercado. Por lo tanto, hay que estar invertidos. ¿En qué hay que estar invertidos? Bueno, en primer lugar, creemos que hay una oportunidad todavía, incluso porque se ha ralentizado el escenario macro, en renta fija. ¿En qué? Y esto es muy importante, sobre todo para el inversor europeo, a los que me dirijo. Bueno, creemos que la macro va a ir a peor, lo que son las empresas, las compañías van a tener más dificultades. En primer lugar, porque para financiarse les cuesta más. Sí, pagan más tipo de interés y por tanto... Tenemos que estar, todo lo que sea high yield, es decir, papel de mayor riesgo, hay que tener cierto cuidado. Nos gusta, sin embargo, las compañías de mayor calidad, las de investment grade, ahí sí creemos que hay una oportunidad, que no se ha producido, no se ha traducido tanto todavía, pero que se va a materializar y sobre todo en el momento en que las circunstancias económicas empeoren y el Banco Central tenga que reaccionar. Entonces, en los próximos meses, aquellos que no estén posicionados ya en investment grade, bueno, pues creemos que es una buena oportunidad. ¿Qué fondo vuestro tendría estas características y que lo estáis gestionando para los inversores para que puedan aprovechar estas oportunidades? Sí, a nosotros nos gusta mucho el Global Corporate Bond Fund. Este es un fondo global que invierte en las mejores compañías de investment grade de gran calidad. Global, os referís a geográfico del mundo. Geográfico, sí, para tener también de Estados Unidos, de todos los sitios donde hay oportunidades en renta fija, que las hay en todos los países. Correcto. Si algo ha demostrado también este año otra vez, es que la diversificación aporta. ¿No? Lo hablamos mucho, siempre machacamos diversificar geográficamente por activos, pero de nuevo, y la renta fija no es nada diferente. Yo sé que hay muchos gestores y clientes que buscan, no, quiero exactamente invertir en esto. Solamente en investment grade en China. Bueno, bien, puede que funcione, pero cuanto más diversificado y sobre todo de la mano de gestores especialistas que te buscan las mejores empresas a nivel mundial. Entonces, cuando hablemos ahora de qué ideas o fondos tenemos, verás que siempre me refiero a los globales, porque ha demostrado la reciente experiencia que cuanto más diversificado, más universo de poder seleccionar las mejores compañías. Esa sería una idea sin duda. Evitaríamos, y ahora más que nunca, el meternos en high yield. Esto ya lo venimos comentando todo este año, pero claro, el año ha seguido evolucionando relativamente bien, con lo cual la probabilidad de que se acerquen pues algún default, algunos malos resultados, aumenta. Entonces, siendo y además, sobre todo porque las grandes compañías van a dar buen resultado, van a dar buena rentabilidad sin necesidad de asumir más riesgo. Es decir, que no compensa el riesgo ahora con la rentabilidad que se puede obtener. No compensa. En estas alturas no, por eso no... sin duda alguna. Luego, la parte de renta variable... ¿Cuál es el escenario? Yo creo que vamos a un mundo donde, sobre todo en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, los crecimientos van a ser relativamente moderados. Está la inflación, ¿no? La pregunta del millón, ¿no? ¿Vamos a controlar o van a controlar los bancos centrales la inflación al 2% o al 3%? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que previsiblemente el escenario va a ser de una inflación entre el 2 y un 3%, pero con un crecimiento muy bajo. Por lo tanto, ¿qué tipo de compañías tenemos que buscar? Y en esto hemos insistido mucho en Columbia Threadneedle, incluso cuando las compañías más value han tenido su rally. Bueno, yo creo que si invertimos en renta variable, y creo que todo el mundo sabe que para invertir en renta variable hay que tener un horizonte temporal superior a 3 años, superior a 3 años. Tenemos que buscar, ahora más que nunca, compañías de calidad. Compañías, ¿qué es esto de compañías de calidad o crecimiento? Growth y quality son compañías que, o bien por el producto o servicio que tienen,
o bien por la capacidad de ser las más baratas en su industria, o bien porque tienen algo diferencial, ¿no? Tienen lo que nosotros llamamos poder de fijación de precios, en inglés queda muy bonito, se llama pricing power, pero básicamente ¿qué es? Que tienen la posibilidad, por ser diferenciales, por ser... De poner el precio y se lo van a comprar. De mantener esos precios, o poner el precio de su servicio, de su producto, y por lo tanto mantener márgenes y beneficios en situaciones de crecimiento bajas, que es a lo que vamos. Entonces, ese tipo de compañías... ¿Y esas a través de qué fondo gestionáis este tipo de compañías? Sí, lo hacemos a través de nuestro fondo insignia o buque insignia o flagship, como dicen los anglosajones. En definitiva, es el fondo donde metemos las mejores ideas. Meter buenas ideas significa meter a las mejores. En este caso son 45 o 50 compañías en todo el mundo, donde identificamos que en cada sector que son realmente diferenciales. Y por ser diferenciales van a poder mantener esa ventaja diferencial y por lo tanto resultados, ¿no? Y el fondo se llama el Global Focus, nunca mejor dicho, focus, enfocados en aquellas compañías que van a tener esa sostenibilidad, ¿no? De resultados, de beneficios en entornos mejores independientemente de en qué sector estén, independientemente de en qué país, con ese criterio y con ese objetivo. Sí que es cierto que por esa filosofía hay determinados sectores en el fondo que suelen tener mayor peso. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. En utilities, bueno, es muy difícil, si eres una compañía de agua, ¿no? Que suelen estar muy reguladas, muy intervenidas por los gobiernos, es muy difícil tener una diferencia respecto a otros. Una competitiva, es complicado. Los bancos, por ejemplo, los bancos es un buen ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Si una persona va a contratar una hipoteca, el factor diferencial es el precio. Hay poca ventaja competitiva. Entonces es muy difícil encontrar en determinados sectores compañías que tengan esos factores diferenciales que les permitan en el largo plazo ser mejores, ¿no? Entonces, ¿quiere esto decir? Entonces la pregunta sería, entonces ustedes no tienen, me imagino, en su fondo ningún banco, ¿no? Ninguna compañía del sector financiero. Bueno, tampoco es del todo así, porque, por ejemplo, y es un buen ejemplo, en países emergentes donde la bancarización está empezando y donde tener un banco tecnológico o especializado en banca privada es diferencial. Pues entonces sí. Ejemplo, pues por ejemplo, es un ejemplo que cualquier inversor puede entender. La India está teniendo un crecimiento ya no solo demográfico, sino en la bancarización, y ahí hay 2 o 3 bancos que sí son diferenciales. Entonces, nuestra exposición en el sector financiero sería un banco indio. ¿Tienen ustedes bancos en Europa? Pues mire usted, en bancos en Europa no hay diferencial. No invertimos en bancos en Europa. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias por tus explicaciones, por las recomendaciones y las sugerencias para los inversores, que vienen muy bien en estos momentos en los que ya todo el mundo está volviendo a la actividad, están viendo lo que está pasando y hay que revisar las carteras para ver hacia dónde tenemos que ir haciendo ajustes, pensando en todo lo que viene y dónde aprovechar las oportunidades. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Rubén, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes también, hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acaban de escuchar y ver. Hasta entonces.